Hola, ¿qué tal? Este es tu hermano y amigo Julio Chicón en otro segmento más, Cuando Dios Toca. Hoy estaremos viendo dos virtudes sumamente importantes en todas las relaciones humanas. Una de ellas tiene que ver con la fe. Algunas versiones la traducen fidelidad y la otra es una de las menos entendidas y por lo tanto menos deseada. La mansedumbre. La mansedumbre. Es como decimos, mansedumbre, manso pero no menso. Empecemos con la fidelidad. En Gálatas capítulo 5, el verso 22 y 23, dice así: pero el fruto del Espíritu, estamos hablando de los 9 frutos del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y el dominio propio. En el mundo laboral se necesitan personas en quien se pueda confiar. En la iglesia y en el matrimonio, con mayor razón, se necesita de personas que sean fieles, que sean sometidos y que sean comprometidos los unos con los otros. La palabra griega que consideraremos es pistis. Tiene que ver con persuasión, credibilidad, convicción, confianza en Cristo para la salvación, fidelidad, fiel, garantía, convicción. Se refiere a un don de Dios y no puede ser producido por la gente. Pistis o fidelidad, ya sea que la traduzcamos como fe o fidelidad, en ambos casos tiene la intención de representar a alguien que va a mostrar perseverancia, firmeza, propósito, fe y fidelidad. Tanto en la vida cristiana como en la vida familiar se requiere de ese tipo de personas, especialmente cuando se dificulta avanzar, cuando comienzas a fraquear y se quiere desistir, cuando piensas que ya todo se acabó, cuando crees que ya no hay esperanza o remedio para tu situación, cuando ya no tienes ganas de seguir en tu matrimonio o en la iglesia. Es ahí donde la fe o fidelidad nos dirían: tengo el propósito de ser fiel a mi voto, sea tu voto de casados o sea tu voto bautismal. Hay dos cosas que caminan juntos, que es la fe y la fidelidad. Fe y fidelidad están relacionadas, pero no son lo mismo. Por decir, la fe es una realidad invisible para nosotros. Aceptamos su existencia, basada no en pruebas, sino en confianza. Un cristiano necesita una fe viva, en lo cual no hay duda. En este sentido, el creyente tiene la certidumbre de su salvación, porque Cristo lo ha dicho. Él murió para salvarte. La salvación es un hecho consumado. No debemos dudar en lo absoluto. En cambio, la fidelidad, desde un punto de vista espiritual, está basada en mis creencias. Es decir, que la fe es el motor de mi fidelidad. Mi conducta está motivada por mis creencias. Fidelidad es el resultado de mi fe. Es más, la fidelidad tiene que ver con el carácter de la persona. Se refiere a una persona en quien se puede confiar, alguien digno de confianza, una persona con fidelidad y honestidad, persona digna de confianza en el trato con uno y con otros, alguien que sea totalmente leal. Lo que sucede es que en realidad el origen de la fidelidad viene directamente de Dios. Hay varios pasajes en la Biblia que te dicen claramente el por qué te digo de que la fidelidad viene directamente de Dios. El Salmo 89, verso 8, dice así: ¿quién como tú, poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea? Hay otro verso por acá, está en Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 23. Tu misericordia nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El Salmos 36, verso 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. La fidelidad de Dios quiere decir que Él cumple, está con nosotros a pesar de.
Su amor es invariable. No lo cambia nuestra actitud ni nuestro estado de ánimo. Su fidelidad es totalmente constante. Yo quiero que tú sepas que el Señor siempre ha sido fiel y siempre será fiel. Me gustaría decirte que podemos estar seguros que el Señor Jesús será siempre honrado y digno de confianza. De Cristo se dice que es el testigo fiel. En Apocalipsis capítulo 1 verso 5. El Señor vino para testificar la verdad acerca de Dios y la vida y la eternidad. Fue fiel a esta misión a tal punto que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, aunque sabía que le llevaría a una corona de espinas, una cruz y una tumba fría. Debido a su absoluta fidelidad hasta la misma muerte, ha sido exaltado a la suma posición y a la máxima autoridad, a la diestra de Dios el Padre. Escucha, el ser fiel nunca es una cualidad negativa. La fidelidad exige una respuesta positiva y constante por parte de alguien que ha resultado ser fiel. Primero debe venir la fidelidad a Dios. Luego, la fidelidad a la familia. Debe tener prioridad sobre otros grupos. La fidelidad a él o a la cónyuge es de suprema importancia. La fidelidad hacia los hijos es necesaria. La fidelidad a los padres es una respuesta adecuada de parte de los hijos. La fidelidad hacia la iglesia debe tener prioridad sobre nuestra fidelidad a otras instituciones. Es importante ser fieles amigos. Es indispensable la fidelidad a la Biblia, que es la palabra de Dios y es el manual que nos enseña a vivir nuestra vida cotidiana. Es beneficiosa la fidelidad incluso al patrón, al jefe donde trabajas. Debe enfatizarse la fidelidad incluso hacia uno mismo. En conclusión, acerca de la fidelidad, podemos regocijarnos por el hecho de que nuestro Dios es fiel en su persona y fiel en el cumplimiento de todas sus promesas. Nuestro Dios es fiel y puedes estar seguro que Él te perdonará cuando confieses tus pecados, los juzgue y los abandones. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay otro fruto del Espíritu que vamos a señalar, que es otra virtud de Dios para los hombres. Este tema es poco hablado en las iglesias, precisamente por ser poco comprendido. Pero como veremos, desde un punto de vista humano, resulta un tanto difícil practicarlo, lo que es la mansedumbre. La mansedumbre incluye la dulzura y la pasibilidad, humildad y gentileza de una persona. La mansedumbre tiene que ver con la serenidad del espíritu. Tiene que ver con es aquella serenidad del espíritu pacífico y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente por el enojo, con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Es aquella disposición del espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos, sin discutirlos ni resistirlos. Actitud de humildad hacia Dios y amabilidad hacia el prójimo. Mansedumbre implica confianza de que Dios está en control. Si la vida me es adversa, si no es como me gustaría, puedo confiar en Dios. Esta virtud o fruto del Espíritu no es fácilmente comprensible o deseado porque no hay una palabra que sea fácilmente traducida al español. Muchos la asocian con debilidad de carácter o como una persona que no puede hacer sus decisiones por sí misma, o una persona sin opinión o que agacha fácilmente la cabeza. El tener mansedumbre o ser manso no quiere decir que tú seas menso. Es más, la mansedumbre proviene de la fortaleza, no de la debilidad. Mansedumbre es una elección consciente, decidido a confiar y a esperar en Dios, decidido a mantener la calma, aunque sé que me están provocando
o sé que mis derechos están siendo pisoteados. Cristo usó la palabra mansos en la tercera bienaventuranza, en Mateo capítulo 5, verso 5. Sin mansedumbre no puede haber progreso en la vida cristiana. La mansedumbre se incluye en la lista de la vestimenta espiritual del verdadero seguidor de Jesucristo. La mansedumbre es una gracia derramada en lo profundo del alma y que se ejerce principalmente hacia Dios. La mansedumbre es aquella actitud del Espíritu que hace que el creyente acepte como buenos todos los tratos de Dios para con él. Por eso lo dice en Romanos capítulo 8, verso 28. No todo lo que sucede es la voluntad ideal de Dios, pero nada puede acontecer al creyente sin que la voluntad permisiva de Dios así lo disponga. Es más, creer que Dios obrará para nuestro bien en medio de todas las circunstancias es ser manso. La mansedumbre no es debilidad. Cristo fue manso, pero no fue débil. Cristo fue manso precisamente porque tenía a su disposición los recursos infinitos del poder de Dios. Ser manso hacia Dios significa estar plenamente dispuesto a recibir sus sugerencias y sus advertencias. Ser manso hacia Dios quiere decir responder a sus deseos instantáneamente. En conclusión, con la mansedumbre, en una de las invitaciones más tiernas de toda la Biblia, Cristo se presenta como manso y humilde. Mateo 11, 28 y 29. Cristo declara que será accesible y responderá a los problemas y necesidades de los que vienen a Él y que los tratará de acuerdo con su gracia a las necesidades de ellos, de un modo suave, amable y lleno de gracia. Solo el Hijo de Dios podía extender una invitación como esta que abarca a todos. No importa cuál sea tu condición espiritual, ven a Él con confianza y coraje, creyendo que Jesús te dará salvación, satisfacción y seguridad, y además una vida con un propósito de ser ayuda a otros. Antes de terminar con este segmento, no quiero hacerlo muy largo, pues he estado un poco afónico y bueno, me he tomado el tiempo de tomar algunos medicamentos caseros y ya estoy un poquito mejor. Pero quiero dejarte con esta reflexión acerca de lo que es el águila. Nosotros deberemos rejuvenecernos como el águila todo el tiempo. Y dice así: el águila es el ave de mayor longevidad entre las de su especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40, debe tomar una difícil y seria decisión. A los 40, sus uñas están apretadas y flexibles y no consigue tomar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva, apuntando contra el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas y sus plumas gruesas. Volar se hace tan difícil. Entonces el águila tiene solamente dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. El proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse allí, en un nido cercano en donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego debe esperar el crecimiento de uno nuevo, con el que desprenderá una uña una por una. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, comenzará a desplumar sus plumas viejas. Después de 5 meses, saldrá para su vuelo de renovación y a vivir 30 años más. En nuestras vidas, muchas veces tenemos que resguardarnos por un tiempo y comenzar un proceso de renovación para continuar un vuelo de victoria. Debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que en algún momento nos causaron dolor. Solamente libres del peso del pasado podremos aprovechar el resultado valioso
que una renovación siempre